Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Juan Jesús Garzonofre, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el día de hoy estamos aquí para abordar en esta clase el tema de origen y evolución de los derechos humanos en México. Lo cierto es que parecería que este tema en los últimos años está de moda en el país, en el contexto. De repente todos empezaron a hablar de derechos humanos. No fue un presidente, no fue un partido político. De repente, en el imaginario social, todas las personas empezaron a hablar de derechos humanos. Surgieron organizaciones de derechos humanos, la Constitución tuvo derechos humanos. Entonces, hay que tener claro algunas referencias en torno a este tema tan importante, en una labor tan importante como la que realiza, ¿no? Entonces, aquí lo primero que habría que hacer es una acotación, ¿no? Generalmente se ha creído que los derechos humanos son una cuestión de más bien algunos hippies, algunas personas que protestan, de rebeldes, personas con pelo largo, incluso tatuajes, no es mi caso, por ejemplo, pero vamos a ver si esta idea se contrapone con la realidad. ¿Por qué? Porque los derechos humanos generalmente se identifican con las causas progresistas, con las causas que llevan a avanzados ciertos temas como podría ser el movimiento LGBTQ, el movimiento feminista, el movimiento por la paz, el movimiento por distintos temas que parecería que son personas que no terminan de caber dentro de las estructuras tradicionales del Estado, ¿no? ¿Qué hay de cierto, ¿no? ¿Cuál es la vocación internacional? Muchas veces equiparamos propiamente los derechos humanos con Naciones Unidas, con los sistemas que van allá más del propio país, ¿no? En ese sentido, parecería que también hay un discurso tramposo en este tipo de cuestiones, ¿no? Los derechos humanos como doble discurso se utilizan los artistas, incluso distintos equipos de fútbol los utilizan para vestir sus camisetas, en fin. Los derechos humanos parecería un tema mal comprendido. De repente vemos en un espectro ideológico, vemos defendiendo a los derechos humanos a la Iglesia Católica, pero como dije, también a gente que está más en la calle, más haciendo protesta, y en otro sentido, pues, un discurso oficialista sobre los derechos humanos. Para el caso mexicano, lo que a mí me resulta interesante compartir en estas reflexiones de esta clase es entender el origen y la evolución de los mismos. Cómo se van desarrollando el tema de los derechos humanos y responder algunas preguntas básicas en torno a si estos derechos realmente están teniendo una efectividad en el actual contexto mexicano y sobre todo cómo se pueden accionar. Porque una cosa es el discurso, una cosa es esto, ver las calles, ver las protestas, ver que los políticos tengan abusos y usos en el manejo de los derechos humanos, y otra muy distinta es dotarlos de contenido y saber que los derechos sin garantías es papel mojado, ¿sí? Los derechos sin qué son las garantías es lo que vamos a ver. Para que los derechos humanos puedan realmente tener efectividad, para que se puedan llevar a cabo de buena manera, es necesario las garantías. El Poder Judicial, las comisiones de derechos humanos, la misma Naciones Unidas, qué son estas y cómo surgen. Sobre eso es un poco lo que vamos a ver en esta clase. No sin antes un par de prevenciones, un par de acotaciones. Lo primero es que es muy importante en la actualidad, por los tiempos que corren y sobre todo por la posibilidad de imaginar un mejor futuro, entender que no hay que trivializar el concepto de derechos humanos, no hay que trivializar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque pueden perder su contenido sustantivo, pueden perder el fondo de los mismos, ¿no? En ese sentido, es un poco lo que intentaré hacer en esta clase. Hay un discurso ficticio, hay un discurso que es bastante tramposo, incluso a veces chantajista, pero hay otra cuestión que en definitiva puede ayudarnos a entender mejor nuestra democracia. Y en otro momento, otra prevención que vale la pena hacer en ese sentido es que al final los derechos humanos, el tema de los derechos humanos, de su origen y evolución es un tema abierto. Lo que vamos a ver el día de hoy es muy probablemente que en 5, que en 10, que en 15 años vaya a cambiar por completo. Los derechos humanos están en constante dinámica y en constante evolución, porque como veremos, el fundamento de los mismos son las luchas sociales. Los derechos son incorporados propiamente a la normatividad para a partir de ahí tener algunos marcos de análisis interesantes. En ese sentido, la clase del día de hoy
que de nueva cuenta, repito su nombre, Origen y Evolución de los Derechos Humanos en México, la he decidido dividir en 6 breves módulos. El primero se llama Entre ficciones y buenos deseos, poniendo un poco el ejemplo, llamando la atención para ver cómo en ocasiones los derechos humanos no necesariamente encuentran consonancia no solo en la realidad, sino y sobre todo en la eficacia de los textos normativos de la propia Constitución, para ver qué tan realista o no es este derecho. En un segundo momento hablaré de un cambio de paradigma, de cómo necesariamente tenemos que dejar de abandonar la concepción que entiende a los derechos humanos como algo programático. ¿Qué es algo programático? Una mera promesa de campaña. Los derechos humanos no deberían ser retórica ni discurso que se los lleve el viento. Los derechos humanos tienen que tener un cambio en su entendimiento, justificación y concepción para poder tener capacidad de ejecutarlos, ¿no? En un tercer momento, a la mitad de este curso, hablaré de sus generalidades, algunas características básicas que los identifican, algunos principios que están detrás de estos conceptos, sobre todo teniendo en cuenta la faceta internacional de los mismos. Entender que los derechos humanos no son algo enteramente para los nacionales. Los derechos humanos tienen una vocación internacional, ¿no? Por eso ahora los temas con la migración, por eso ahora los temas con los refugiados. La vocación de los derechos humanos es entender que incluso cuando tu Estado, cuando el propio gobierno no ha tenido la posibilidad de garantizarlos, existe todo un sistema internacional de protección de los mismos. En el cuarto apartado hablaré de las relaciones entre derechos humanos y democracia. Esto es fundamental. Si estamos hablando al día de hoy de derechos humanos, ya iniciaba diciendo que parecería una moda de hippies, una moda de peace and love y demás tal, lo cierto es que es por un contexto político determinado, y es un contexto favorable. Por eso creo que hay que tenerlo bien categorizado y analizado en algunos conceptos que vale la pena repasar. La democracia al final del día es la que permite la eclosión de los derechos humanos. Lo más sencillo, auditorio, personas que están recibiendo esta clase, lo más sencillo es la mano dura. Lo más sencillo sería una dictadura. Las dictaduras son perfectas porque hablan de orden, hablan de llevar a cabo propiamente hasta el último cumplimiento de la ley, sin posibilidad de la disidencia, sin posibilidad de tener un discurso que pueda llamar la atención sobre las posibilidades que involucra el pluralismo. Pero no queremos una democracia. No queremos una dictadura. Al contrario, lo que queremos es una democracia. Y las democracias son imperfectas. Y las democracias nos hablan de diálogo, nos hablan de deliberación, nos hablan de llevar a cabo esta posibilidad de disenso como entendimiento para llevar a cabo mejor el entendimiento de nuestras democracias. Es importante. Los derechos humanos solo funcionan en democracia. En el número 5 de este módulo veremos los derechos humanos como límites al poder. Lo que hablaba también hace unos momentos, como garantías. Los derechos humanos, si solamente los dejamos en la Constitución, si solamente los dejamos en un discurso, no sirven. Por eso hay que anteponerlos. ¿Quiénes son los encargados de ejecutarlos? ¿Qué pasa si a mí me violan los derechos humanos? ¿Cuáles son las posibilidades que tengo de utilizar propiamente este concepto? Y por último, en el punto número 6, terminaremos hablando sobre los derechos humanos en México hoy, cuáles son sus principales retos, cuáles deberían de ser algunas perspectivas futuras. Estos 6 puntos a continuación vamos a analizarlos uno por uno y con detenimiento. Bloque 1. Entre ficciones y buenos deseos. ¿Qué es la Constitución? ¿No? Parecería que es un tema de abogados, ¿no? Y yo les confieso que como abogado y como una persona que se dedica enteramente al derecho, no conozco todavía un solo abogado que haya leído entera la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución cambia cada cierto tiempo. Hay una anécdota, pregunta de examen de los profesores de Constitucional. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? Algunos dicen 135, 137 y demás tal, pero lo cierto es que como está siendo constantemente reformada, parecería que queda muy poco de la Constitución original que promulgó en 1917 Venustiano Carranza y antiguamente con una estela de otro par de constituciones y que toma su origen claramente de otros ordenamientos alrededor del mundo. Lo que pasaría es que muchas veces la Constitución se entendió como ornamento. La Constitución, antes que poder ser una regla que realmente tuviera eficacia en la realidad, parecería que durante mucho tiempo se limitó a ser una carta de buenos deseos. Y esto es preocupante, porque los derechos que encierra la Constitución al final del día es la garantía que tenemos para poder anteponer violaciones de distintas entidades, como puede ser el propio gobierno, como pueden ser particulares o como pueden ser otras personas, ¿no? Entender la Constitución como un documento vivo que puede aglutinar distintas teorías en torno a la misma, puede ayudarnos a comprender de mejor manera, ¿no? Hay una
una viñeta que vale la pena conocer, en donde parece que llega una persona a una biblioteca y pregunta por la Constitución, si le pueden prestar el libro de la Constitución. Y la persona que está atendiendo la biblioteca dice que vaya al pasillo donde se encuentra la literatura de ciencia ficción. Durante muchos años, eso fue la Constitución. No hay que olvidar, la Constitución mexicana, promulgada en 1917, fue la primera en el mundo que incluyó una gama de derechos sociales. ¿Qué es esto? Derechos que van más allá del ámbito personal, como puede ser la educación, como puede ser el trabajo, como puede ser la salud, ¿no? Antes incluso que la Constitución rusa, la Constitución de Weimar. Esto fue un avance espectacular en todo el mundo moderno, en el constitucionalismo moderno. La Constitución mexicana era ejemplo de una constitución de avanzada. ¿Cuál era el problema? Lo que mencioné en la introducción de este curso, que muchas veces se utiliza como doble discurso. Por un lado, somos candil de la calle, pero oscuridad de la casa. Nadie sabe, por lo menos hasta épocas recientes, cómo se podía hacer exigible el derecho a la educación. Y eso vimos, y recuerden, momentos políticos de la historia contemporánea de México. Recuerdan aquellos panorámicos del Partido Verde, que decían gratis útiles escolares. No hay que pagar las cuotas escolares. ¿Pero cómo? Si la Constitución desde 1917 dicen que la educación será laica, gratuita, obligatoria y de calidad. ¿Qué es lo que pasa esto? Se va creando un abismo, se va creando una disonancia entre lo que dice la Constitución y lo que pasa en la realidad. Por eso mismo también el ejemplo de la pandemia. Tenemos un derecho a la salud. ¿Y qué fue lo que pasó durante los primeros meses de la pandemia? Un caos total. Nos dimos cuenta que en definitiva había un problema con la desigualdad y aquellas personas que tenían recursos para poder acceder a un hospital privado o para poder comprar un tanque de gas, un tanque de oxígeno, era mucho más sencillo que ir a uno de los hospitales públicos o conseguir cita o conseguir cama. Entonces vemos que el derecho no necesariamente va siguiendo el paso de la realidad. Esto es bien preocupante porque aquí es el título precisamente que quiero dar a este módulo, entre buenos deseos y ficciones. ¿Qué es lo que pasa con nuestra Constitución? Que al final del día, gente, es el documento en donde están los derechos humanos, donde está la posibilidad de que nosotros tengamos el origen y el desarrollo para saber qué hacer con nuestros derechos, cuáles son nuestros derechos. Si llegara una persona a este país y leyera nuestra Constitución, le parecería algo muy lindo, porque el artículo primero habla de que todas las personas gozarán los derechos humanos que reconozca la Constitución, y no solo la Constitución, sino también los tratados internacionales. Así abre la Constitución mexicana. Es hermoso, parece poema, ¿no? Todas las personas gozarán de los derechos humanos que reconozca esta Constitución. Y luego dice, todos los derechos humanos tendrán que ser interpretados favoreciendo siempre a las personas. Y luego, en un tercer párrafo, dice el artículo primero, el que tienes que leer así de entrada para poder abordar la Constitución. Dice, todas las autoridades, presidente de la República, jueces, policías, autoridades administrativas, todos, absolutamente todos, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Yo todavía, cuando leo esto, yo todavía no me la creo, ¿no? ¿Cómo la Constitución es una Constitución, por decirlo así, tan rica en derechos, donde invita a todas las autoridades o a las personas que fungen como autoridades? Aquí entramos también a temas de educación o a temas más en el ámbito laboral. Pero lo que parecería si leemos la Constitución, imaginemos que viaja un extraterrestre y llega a México y quiere entender qué es lo que pasa en este país y le decimos, bueno, lee nuestra Constitución porque es nuestro acuerdo político, es nuestra base que tenemos. Va a abrir, va a encontrar en la primera página este artículo y creo que se puede llevar una grata sorpresa, porque todas las personas, todos los derechos que aquí se enmarcan. ¿Y cuál es el tema con la Constitución mexicana? Pues que podemos encontrar una Constitución repleta de derechos humanos, ¿no? ¿Y qué reflexión lleva esto, no? Pues que lo cierto es que en México parecería que lo único congruente en su sistema jurídico es su incongruencia. ¿Por qué? Porque tenemos un derecho a la igualdad enmarcado en la Constitución, unos articulitos más adelante. ¿Y qué es lo que dice el derecho a la igualdad? Dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley.
incluso párrafos antes, menciona que ninguna persona puede ser discriminada en razón de sexo, raza, origen, etnia, religión, etcétera, etcétera, etcétera. En México todos somos iguales ante la ley. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Pasa algo bastante lastimoso, pasa algo bastante grave. Todos los días conocemos casos específicamente en cómo parecería que la igualdad es solamente una cuestión formal, una cuestión que lo dice la ley, pero esto no sucede así. Caso de la justicia. En México, ¿por qué el tema de la prisión preventiva, que ahora se ha estado discutiendo estas últimas semanas y demás? ¿Qué es lo que pasa con el tema de la prisión preventiva oficiosa? Que en México no gana en el caso el que tenga el mejor abogado, no es un tema de debida defensa, es un tema propiamente de que en México ganan los casos quien tenga los mejores abogados. ¿Cuál es el tema también con el trabajo doméstico? ¿No? Que parece que no tienen ninguna garantía de seguridad, que al final del día se encuentran en situaciones bastante precarias, que el tema de la discriminación. Hace también algunos cuantos días nos enteramos de un caso de un restaurante donde parecería que separa a las personas por su color de piel. Hablemos de cuestiones también en torno a las mujeres. ¿Cuánto es lo que ganan las mujeres en comparación con los hombres? ¿Cuál es la efervescencia que tiene, las exigencias que tiene el movimiento feminista solicitando la inclusión de ciertos parámetros de paridad en los órganos representativos y también en la toma de decisiones? Entonces ya vemos que la igualdad no necesariamente sucede como pasa en la Constitución. Vamos al tema de salud. El tema de salud, artículo 4 de la Constitución. Todos en este momento tenemos un derecho a la salud, hay leyes secundarias que lo guardan, y lo que vimos ahora en la pandemia es un buen ejemplo. Parecería de nueva cuenta que es un tema de privilegios. ¿Qué es lo que pasa? Que las dinámicas contemporáneas parecería que van borrando lo que separa los derechos de los servicios. Parecería que va difuminando la noción de ciudadano y de cliente. Y así el derecho a la salud parecería que quienes tienen las mejores herramientas, los mejores medios económicos para poder llegar a un servicio privado lo consiguen, y muchas personas se quedan en el camino, ¿no? Noticias, los niños que fueron tratados con quimioterapias falsas en Veracruz, o cuando salen estadísticas en torno a que 41% de los mexicanos no tienen acceso a una salud digna. Esto nos lleva a discusiones muchísimo más profundas. Ya nos empezamos a saber, imagínense, ese extraterrestre que les ponía de ejemplo, que siga leyendo la Constitución y que diga todos los mexicanos tienen derecho a la salud. Sigo con ejemplos para seguir hablando de ficciones. Educación, ya hablamos propiamente de educación en torno a que es laica, gratuita y obligatoria. ¿Y qué es lo que pasa con personas con alguna condición, alguna discapacidad? Parecería que son excluidos del sistema de educación pública, ¿no? Cuando nos enteramos de las cobras de cuotas, cuando nos enteramos de violaciones al artículo 3º, por afrentas propiamente a la calidad de la educación. Todos conocemos casos de cómo en muchísimas ocasiones pues la educación no es laica, ni gratuita, ni pública, ni de calidad, ¿no? Temas con el profesorado, y aquí ya nos empieza a llamar la atención una noción muchísimo más amplia de los derechos humanos, ¿no? La instrumentalización del discurso. Una cosa es que propiamente lo tengamos en una idea de la Constitución, ¿no? Otro ejemplo, el artículo 2 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 2? México es una nación pluricultural, México es una nación propiamente que toma la importancia de sus pueblos indígenas y permite los usos y costumbres de los mismos. Y lo cierto es que este tema en particular sucedió a partir del movimiento zapatista de 1994 en San Cristóbal de las Casas y en distintas poblaciones del estado de Chiapas. ¿Por qué? Porque este movimiento en particular lo que exigía es la inclusión de los derechos de las personas indígenas. Hasta 1994 se empieza a hablar de un México que tiene una pluralidad y una diversidad cultural. Aquí ya vemos entonces que parecería que los derechos humanos son buenos deseos. ¿De qué me sirve entonces a mí leer la Constitución si en definitiva no los puedo garantizar, o lo que dice ahí es ficticio, lo que dice ahí no tiene ninguna resonancia, ¿no? También por último, temas más concretos, artículo 4 de nueva cuenta. El cuarto es como el cajón desastre. Si un día se quieren entretener y ver la cantidad de derechos que tenemos, solamente abren el artículo 4. Tenemos derecho al internet, a la educación física, a la alimentación. Esto es fuerte. La Constitución dice: las personas en México tienen derecho a una alimentación sana, nutritiva y de calidad. El Estado se la garantizará. Eso es lo que dice.
¿Y cuál es el problema que tenemos en México? Tenemos un problema en doble vía. Tenemos un problema de desnutrición grave, tenemos grandes problemas rurales en torno a la desnutrición, a cómo el acceso a una alimentación de calidad no puede simple y sencillamente verse reflejada, o el otro, que es la principal causa de muerte en este país, que son las enfermedades con el corazón, es la obesidad crónica, que desde hace años venimos siempre en los primeros lugares en el tema de obesidad. Entonces, bueno, ¿cómo yo, si leo la Constitución, porque supone que lo que dije en un primer momento, que la Constitución nos aglutina como país, como comunidad, es lo más importante en torno a estos temas, ¿cómo hacer la realidad? ¿De qué me sirven los derechos humanos si veo que la realidad es completamente otra, ¿no? Y por último, ahora lo tomo como ejemplo, que es el derecho al agua, ¿no? El derecho al agua, yo soy de Monterrey, actualmente estamos viviendo una crisis hídrica en torno a la posibilidad de tener agua potable y tener esto, que hay que decirlo de esta manera. Parecería que en el tema del agua, a diferencia de otras cuestiones de ejecución de política pública o de presupuesto, pues parecería que el agua nunca la entendimos como un bien común, nunca la entendimos como un derecho público. ¿Por qué digo que soy de Monterrey? Porque también hay que decirlo, Monterrey es el principal productor de cerveza a nivel mundial, ¿no? Esto es contradictorio. Tendremos capacidad para producir líquidos, bebidas edulcorantes, muchas veces bebidas alcohólicas, pero en estos momentos no hay agua, hay cortes de agua. Entonces, ¿para qué me sirve tener una constitución que diga que tengo derecho humano al agua, a satisfacer unos mínimos y que demás tal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con este tipo de cosas? Pues de nueva cuenta una viñeta, ¿no? de un personaje que creo que viene a ejemplificar mucho, que parecería que durante mucho tiempo cualquier necesidad, cualquier exigencia se resolvía simple y sencillamente poniéndola en la Constitución. Y acaba de pasar hace algunos meses. Los programas sociales, ahora la entrega de becas, la entrega de ayudas a personas de 70 y más años de edad, simple y sencillamente creyeron que poniéndolo en la Constitución iba a ser suficiente para que de aquí a la eternidad se siga abasteciendo esto, ¿no? Y se pone en la Constitución. Y al momento en que se escribe en la Constitución, el derecho a la movilidad. Fue tan solo hace unos meses, también se modificó la Constitución y ahora tenemos derecho a la movilidad, ¿no? Y parecería que así se incluye en la Constitución y las personas creen que esto va cambiando realidades. ¿Cuál es lo más triste de todo esto? Que al momento de tener constituciones con muchísimos derechos humanos, el primer artículo de la Constitución que te habla propiamente de la necesidad de que todas las personas en este país, no habla de mexicanos y de mexicanas, habla de todas las personas, se les van a garantizar sus derechos humanos y que las autoridades tendrán que respetarlo. ¿Qué es lo que pasa? Hay que tomar una actitud muchísimo más crítica como abogado o como persona que se gusta estudiar el derecho. La proyección que en este sentido me llama mucho la atención fue una foto que tuve la oportunidad de tomar en Oaxaca en el centenario de la Constitución, que es en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que es una manta muy grande que pusieron afuera de los juzgados que dice la Constitución ha muerto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que parecería eso. Hay un estado de completa ilegalidad, en donde parecería que el derecho no sirve para regular la vida social, en que los derechos humanos se han quedado enteramente como aspiraciones, como poesía, como que ojalá no lo respeten. Y si, bueno, yo tengo muchos derechos humanos, será muchísimo más costoso y difícil ir a una oficina, poner una queja, interpretar esa queja, llevarla a cabo, me van a costar abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que pasa con el discurso de los derechos humanos, que en definitiva no hemos encontrado la posibilidad de estructurarlo para nuestro contexto en específico. Y que sin embargo, a pesar de todo esto, si no tuviéramos los derechos humanos, vuelvo al tema de las democracias frente a los regímenes autoritarios o a las dictaduras, si no tuviéramos derechos humanos, estaríamos mucho peor. Y eso es un poco la gran reflexión que quiero realizar en esta clase. Por más que tengamos aspiraciones, que tengamos constituciones pobladas en lo normativo, diciendo que tenemos incluso derecho humano al Internet. Hablo de la Constitución de todo México, en la Constitución Federal. Sin embargo, hay ejemplos de constituciones de distintos estados de la República donde pueden empezar a rascar y se van a encontrar cosas bastante exuberantes y exóticas, ¿no? El ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México parecería que, si lo lee uno bien, tiene derecho hasta un entrenador físico, derecho al gimnasio, derecho a los notarios, ¿no?
cosas que en definitiva no ayudan a un entendimiento de los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, este primer bloque, esta primera reflexión, es simple y sencillamente para saber que el derecho no cambia realidades. Lo que cambia realidades son las personas que ejecutan el derecho, es decir, los operadores jurídicos. El simple y sencillamente cambiar la Constitución no cambia la realidad. Es algo muchísimo más complejo. El discurso de los derechos humanos, por el solo hecho de ser un discurso, no tiene ninguna incidencia práctica en la realidad. Eso es lo importante. Y esto es lo que hay que denunciar y esto es lo que hay que llamar la atención sobre el mismo. No por el hecho de que diga que yo tenga un derecho humano, basta y sobra para poder garantizarlo frente a terceros. No por el hecho de que la Constitución lo enmarque, significa que ya va a estar todo bien en torno a derecho al agua, derecho a la salud, derecho al Internet. Lo que necesitamos entonces es cambiar la noción en cómo vamos entendiendo los derechos humanos. Por eso hablo del origen y la evolución en México. Si nos fuéramos hasta el origen, siempre ha habido derechos humanos. Lo que cambia son las concepciones. Lo que cambia es la noción de cómo abordamos el tema de los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, a continuación, inicio con el bloque 2. El bloque 2 se titula Cambio de paradigma, internacionalización y socialización. Y aquí hablaré prácticamente de una óptica mucho más global. En efecto, hay un tema discursivo, hay un tema ficticio, hay un tema de ciencia ficción, de poesía, en torno a los derechos humanos que no se terminan por ejecutar porque cristalizar en la realidad. Pero, ¿de dónde venimos? Y esto es bien importante. ¿Dónde empieza a surgir el tema de los derechos humanos? Yo sé que era una moda que empieza más o menos a partir del nuevo milenio, ya están en el imaginario social, en los discursos, sociedad civil y demás tal, pero lo cierto es que el tema de los derechos humanos tiene una vocación muchísimo más internacional. ¿Y por qué nos pega hasta ahora? ¿No? Podemos situar a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aquí empezamos otra vez propiamente con los temas jurídicos, como los temas del derecho. ¿Qué es lo que pasó, en resumidas cuentas, desde una óptica jurídica en la Segunda Guerra Mundial? Que el derecho, que las constituciones de la Alemania nazi, de la Italia de Mussolini, de la España franquista, de Occidente, tenían derechos, pero esos derechos eran injustos. Esos derechos decían a los disidentes, a los homosexuales, hay que acabarlos. Lo que decía la Constitución, cualquier persona que no sea fanática, que no sea partidaria de los regímenes autoritarios, va a tener que permanecer fuera de los mismos, ¿no? ¿Y a qué nos llevó esto? A entender que el derecho, que las constituciones, muchas veces no solamente es que puedan ser ficticias, sino que también pueden ser injustas. Y este es el problema. Empieza la Segunda Guerra Mundial, empieza este nuevo escenario global en torno a enfrentamientos ideológicos, segregación, problemas en torno a las personas, y a partir de ese quiebre, por lo menos temporal, como humanidad, como parte de todo de una misma colectividad, surge la idea propiamente de generar algunos instrumentos básicos, algún piso mínimo, que no vaya a generarse un retroceso en torno a eso, ¿no? Y a partir de ahí surge un carácter internacional que tiene el derecho de entender que muchas veces el derecho, no por el solo hecho de ser derecho, es justo, sino que hay que interpretarlo, hay que ver si está en conformidad con ideales de justicia. Y ahí surge la Carta de Naciones Unidas, y ahí empieza a socializarse el término de derechos humanos. Y va teniendo distintas etapas para que llegue a impactar la actualidad como estamos actualmente en México. ¿Cuál fue la primera etapa? Son 4. La comentaré a manera de evolución para ver dónde estamos y para ver cómo es lo que se puede hacer para tratar de apaciguar un poco esa ficción de los derechos humanos en la Constitución, para poder realmente llevarlos a buen término. El primer momento fue la positivización. ¿Qué es esto? Es un término muy abogadil, pero hablamos de lo positivo. Hablamos no del optimista, hablamos de lo positivo en torno a lo que se escribe, expresa de manera clara en un texto normativo. Es una ley positiva. No decimos que es una ley buena ni optimista. No, decimos que es una ley que ha pasado por los distintos procesos de promulgación. Lo primero, gente, que hay que entender para que los derechos humanos realmente cobren vida y realmente se puedan ser efectivos, es que tienen que estar en un texto normativo. Si no están en un texto normativo, será otra cosa. No serán derechos,
serán aspiraciones morales, serán prácticas de buenas costumbres, porque, por ejemplo, los temas mucho en torno a la religión, ¿no? La religión te invita a ser una buena persona, a dar los buenos días, a comportarte bien, incluso hay mandamientos, ¿no? A respetar a tu padre, a tu madre, a santificar las fiestas, en fin, temas de la religión católica preponderante en el país. Pero eso no tiene necesariamente una estructura jurídica, sino más bien moral. Y eso cada quien estará en su derecho de cumplirlo o no. Siempre y cuando yo no asesine, no es que cometa un pecado, es que estaré cometiendo un delito. ¿Me explico? La positivización es que esté en un texto normativo, la Constitución, el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un primer momento a partir de la Segunda Guerra Mundial. Dijeron, bueno, estamos de acuerdo, cada quien tiene su constitución, cada quien pone en la constitución lo que quiera, pero en esas constituciones habría necesariamente que poner derechos que se puedan tomar en serio, derechos que realmente puedan servir para anteponer ante alguna autoridad. No se trata de simplemente poner por poner o simplemente de inventar derechos. Significa que lo que está en la Constitución o en nuestros derechos se tenga que cumplir. Esto, en definitiva, no creo que sea propiamente un problema de nosotros como usuarios del derecho, sino de nuestros legisladores o de nuestros líderes políticos, que creen que el solo hecho de cambiar la Constitución basta para cambiar la realidad. Pero el primer momento para seguir abordando de buena manera los derechos humanos es en torno a la positivización. Y en ese sentido es necesario que existan constituciones, es necesario que vayan organizándose los derechos y saber que muchos derechos, en definitiva, no funcionan por el solo hecho que estén en la Constitución, sino que tienen leyes secundarias. Así el artículo 3º de la educación en México tiene una ley general de educación. Y a partir de ahí se estructurará, y decir cuáles son los niveles, cuáles son los parámetros, y a partir de ahí normatividad y normatividad y normatividad. Estamos llenos de normas jurídicas, todos los días se promulgan normas jurídicas, por eso mencionaba al inicio que no conozco una sola persona que haya leído entera la Constitución, pero no solo eso, sino que en definitiva va cambiando tanto y cada día se van promulgando tanto que estamos completamente llenos de derechos. Y esos derechos, para que realmente puedan cristalizarse, es necesario que estén en una ley positiva. El segundo escalón, si vamos haciendo una especie de peldaños para llegar a comprender de mejor manera el tema de los derechos humanos. Bueno, ya están en la Constitución o ya están en una ley, ya es derecho positivo. Ahora hablamos de su generalización. Hablamos de un paso muchísimo más amplio que consiste en un progresivo pero nunca definitivo ajuste entre lo que dicen propiamente los derechos y un ideal de justicia que tenemos que tener en la práctica. ¿A qué me refiero específicamente? A que el tema de los derechos humanos necesariamente tiene que llegar a todos los aspectos de la vida social. Nosotros como abogados lo solemos conocer, lo solemos estudiar y demás tal, pero el tema de los derechos humanos significa llegar a todas las personas. La generalización hay que entender que los derechos que se ponen en las constituciones o en las leyes no son cuestiones inofensivas, no son cuestiones que no tengan una faceta política. La generalización es saber de que independientemente de quien las haya puesto, si fue un presidente azul o si fue un presidente guinda o uno rojo, de izquierda, de centro, de derecha, los derechos trascienden el poder político. Por eso hablo de la generalización, de entender que la Constitución, lo que se ponga en las reglas, si bien se puede modificar, si bien hay mecanismos para cambiarlo, en definitiva, la generalización es saber que los derechos no son necesariamente parte de un momento coyuntural. Los derechos existen desde hace mucho, que se pongan en una ley y que se conozcan y que una vez que se vaya el poder político en turno y que cambie otro y demás tal, en definitiva, es una tarea que se llama generalización. Entender los derechos, que esto va más allá de una persona. El poder se irá, el poder durará 6 años, el momento político de algún determinado partido estará en definitiva durante algún tiempo en el poder, pero eventualmente cambiará. Y lo que va a esperar más tiempo en cambiar es esa noción de derechos que vamos teniendo de manera general, ¿no? Aquí, en efecto, hay luchas que lo han llevado a poner derechos desde la izquierda, desde la derecha, y al final del día lo que necesitamos es que entender que una vez que se consiguen esos derechos, que se ponen en la Constitución, que se generalizan a partir de leyes secundarias, a partir de un discurso muchísimo más amplio, en definitiva podemos tener cada vez un mejor entendimiento de los mismos, ¿no? Paso al tercer peldaño,
que es la internacionalización. Los derechos ya no solamente se conocen en nuestro ámbito, sino que a partir de la Segunda Guerra, por favor no se pierdan, estoy poniendo un horizonte temporal para explicar la evolución de los derechos humanos en México a partir de la Segunda Guerra Mundial, hablo propiamente de un proceso de internacionalización. Es decir, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los regímenes autoritarios, Alemania nazi, el mayor ejemplo conocido, ¿qué es lo que pasamos? Es que lo que sabía la comunidad que estaba pasando en Alemania, había que denunciarlo. Es decir, por más que ya teníamos cartas positivizadas de derechos, por más que ya algo había que hacer. Lo que estaba pasando al lado de nuestras fronteras estaba siendo una afrenta para el tema de los derechos y los ideales de justicia que buscábamos generalizar. Entonces, en el tercer peldaño está la internacionalización. Saber que todos los derechos que se encuentran positivizados y han sido generalizados necesariamente tienen una faceta internacional. Es necesario que conozcamos, y esto lo pueden hacer un ejercicio. Cualquier derecho que esté en la Constitución mexicana, el que sea, seguramente se inspira de experiencias comparadas en otras latitudes. O probablemente también hay documentos que realizan organismos internacionales para dotar de mejores características a dicho derecho. Las instituciones domésticas deben también entender que ellas no tienen el monopolio de la estructuración de los derechos humanos, sino que tendríamos que entender que al día de hoy, con factores como la globalización y la revolución tecnológica, en definitiva necesitamos la comunicación entre distintos entes internacionales para poder llevar a cabo una mejor comprensión de los derechos humanos. Y por último, en el último nivel de estos 4 peldaños, positivización, generalización, internacionalización, está la especificación, que es decir, bueno, este tema de los derechos humanos es gradual, es de manera constante, cada derecho humano en particular tiene su recorrido. Lo que tenemos aquí que entender es que es un campo abierto y su especificación, quizá el día de hoy estamos debatiéndonos si el derecho humano al Internet es en verdad un derecho humano, ¿no? Ojo, ya lo pusieron en la Constitución, ya está positivizado, ¿no? Ahora hay que generalizarlo, ahora se hacen políticas públicas interesantes aquí en Ciudad de México para dotar de Internet a todas las personas, ahora se empiezan a ver cuántos megas, ahora se habla de cuestiones tecnológicas en torno a las aplicaciones y demás tal. Ahora también a nivel global hay una internacionalización, ya se están generando documentos, ahora hay que especificarlo. ¿Cuáles son? ¿Es necesario generar una ley secundaria? ¿Es necesario saber cuáles son los límites, los alcances? Como ven, cualquier tema en torno a los derechos humanos tiene que pasar por estas 4 filtros, por estos 4 peldaños, si le quieren llamar así, para poder entender lo que realmente va a ser un derecho humano que pueda tener incidencia en la vida de las personas. Si no, será enteramente poesía, sino enteramente una cuestión que no necesariamente se va a llevar a cabo de manera realista. Es importante entender que hay un cambio de paradigma en la manera de entender los derechos humanos en el mundo, que es la Segunda Guerra Mundial. Entender que si el día de mañana en cualquier constitución se pone que la tortura es un derecho humano, que la esclavitud es un derecho humano, en definitiva van a encontrar muchísima resistencia. ¿Por qué? Porque al final del día, por más que se ponga en la ley, no significa que ya es aceptado, es generalizado, ni mucho menos que la comunidad internacional lo va a permitir y sobre todo que su especificación va a chocar con ideales de justicia y de progresividad. En ese sentido, lo más importante en este cambio de paradigma es entender que los derechos van cambiando y que para que los derechos sean tomados en serio es necesario no solamente que estén en la Constitución, como decía en el primer bloque, si no van a quedar enteramente a pura poesía, sino que pasen por procesos paulatinos, que vayan entendiendo contradicciones y demás, ¿no? Entendemos claramente que durante mucho tiempo en nuestros contextos las mujeres no tenían derecho a voto. Fue Ruiz Cortines quien lo incluyó en la Constitución, a voto pasivo y activo, pero a la representación política lo estamos viendo en la elección pasada, y lo vimos a través de una evolución del derecho al voto de las mujeres con trampa. No sé si recordarán el famoso caso de las Juanitas, que eran candidatas que al final eran esposas de los candidatos que eran suplentes y llegaban al poder. Esas son trampas. Lo que ahora está haciendo algunos organismos constitucionales autónomos, se cambió la Constitución, es que para las candidaturas
tienen que ser paritarias de hombres a mujeres. Es un ejemplo del desarrollo que van teniendo los derechos. En ese sentido, los derechos tienen un horizonte temporal histórico que no se puede delimitar. Mi propuesta es bastante sencilla en este segundo módulo antes de entrar a más caracterizaciones. Si leemos la Constitución por el solo hecho de creer que la Constitución es el documento fundamental para entender el tema de los derechos humanos en México, nos vamos a llevar una profunda tristeza y decepción. En ese sentido, vale la pena analizar derechos en específico, vale la pena entender el tema de los derechos humanos como una escalerita, como un proceso dinámico, histórico, en donde el punto de quiebre, en efecto, fue la Segunda Guerra Mundial. La importancia de los derechos humanos radica propiamente ya no en positivizarlos, ya no en dotar a nuestras constituciones de derecho. El derecho le ha fallado a la sociedad. La importancia de los derechos humanos está en sus garantías. Norberto Bobbio, un filósofo político, muy claro, vale la pena, muy sencillo también, no es una persona complicada, es una persona que teorizó sobre varios aspectos de la vida pública, hablaba de la necesidad que ya no necesitamos más doctos, comentarios, ya no necesitamos más teoría rebuscada. Lo que necesitamos ahora es saber cómo se pueden ir achicando las brechas entre ricos y pobres, entre las personas que han sido discriminadas y las que tienen privilegios. Y eso, la única alternativa que mencionaba Bobbio, es a través de las garantías. Derechos sin garantías, reitero, es papel mojado. Si no tenemos quien nos haga efectivos nuestros derechos, en definitiva estamos en el peor de los casos. Paso al bloque número 3, denominado generalidades y el concepto de derechos humanos. Antes propiamente de entrar a explicar cuáles son las garantías, ojo, que también son imperfectas. No es que por el solo hecho de que existan ya garantías para proteger los derechos humanos, lo que dice la Constitución, ya funcione de manera automática, en absoluto. Hay pros, contras, avances y retrocesos. Por eso vale la pena seguir hablando sobre el concepto de derechos humanos o sobre cómo estas generalidades hay que entender de mejor manera la Constitución. No, la Constitución hay que entenderla como un documento vivo, pautas que pueden servir para llevar a cabo el ejercicio de nuestros derechos. ¿Por qué sabemos o por qué tenemos la confianza que el presidente de la República no se va a reelegir a otro periodo? Porque lo dice la Constitución. Y así ha sido históricamente. Si quiere reelegir, habrá que cambiar la Constitución, habrá que ponernos de acuerdo, habrá que llamar a una discusión, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo de cómo la Constitución sí sirve para poner algunos mínimos. El problema con la Constitución es que muchas veces pone techos antes que pisos. Y en ese sentido hay que entender que los derechos que están propiamente en la Constitución deben ser de algunas características para poder comprenderlos, ¿no? Derechos políticos, derechos sociales, derechos colectivos, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablamos de derechos humanos? Simple y sencillamente a derechos que la autoridad, que el poder le ha reconocido y garantizado, y está en posibilidad de garantizar a cualquier persona, no solamente en el país, sino también en lo internacional. Porque si el país falla, si el ámbito doméstico no funciona, resulta indispensable traer a cuenta organismos internacionales. Por eso está la Corte Interamericana, por eso discutimos el caso Atenco en la Corte Interamericana, el caso de Campo Algodonero con las muertes de Juárez. Cuando el Estado ha fallado, cuando no queda ningún otro recurso, ninguna otra garantía, es necesario voltear al internacional. Esos son los derechos humanos, no es otra cosa. Tendrá un carácter aspiracional, tendrá un carácter propiamente de vocación, de revolución y demás, pero los derechos humanos es una prerrogativa para todos los seres humanos, sin distinción alguna, que puedan ayudar a las personas a la consecución de sus planes de vida. No es sencillo, no digo que sea fácil. Lo que solamente creo, y vale la pena llamar la atención desde una manera mucho más conceptual, es que al final del día, los derechos humanos, quienes los ejecutan, quienes los hacen factibles, son los seres humanos. Y los seres humanos son personas que están en una comunidad política, en una misma comunidad política, y que las autoridades se tendrán que canalizar y organizar de alguna manera, ¿no? En ese sentido es importante que otra de las cuestiones que llaman la atención en torno a los derechos humanos es que tienen 4 rasgos. El principal es la universalidad, ¿no? Es que todas las personas tienen los mismos derechos. Y sí,
hablaba de la discriminación, hablaba de la falta de acceso a la educación, de la falta de entrar propiamente a salud pública, de los temas que hay con sobrepeso y derecho a la alimentación, pero lo cierto es que la posibilidad que nos dan los derechos humanos es que cualquier persona los puede ejercer ante una autoridad competente. Y sobre esto aquí es otra clase y tendrá muchas cosas que ver al respecto, pero lo cierto es que con las cuestiones relativas a el ejercicio de los derechos humanos, de cuándo una persona los puede ejercitar o no, entra el tema de la representación, es decir, de los abogados, y también de las capacidades que tengan cada persona para poder ejercerlos, ¿no? Y en ese entran ya temas de infancia, se entran más a personas de discapacidad, pero en definitiva, las autoridades deben de tener la disposición para entender que el tema de los derechos humanos no solamente es para los humanos, ni solamente es para las personas que puedan pagar la defensa en derechos humanos. No, escuchamos discursos populistas de corte punitivo. Los derechos humanos son para los humanos. A la cárcel tendrían que ir todos los delincuentes. Creo que eso es un error. Creo que al final del día no tenemos un Estado perfecto, no tenemos un Estado de nueva cuenta que se encargue de funcionar de manera eficaz. El Estado lo conforman las personas, y las personas tienen ideología, y las personas tienen problemas, y sobre eso vamos construyendo investigaciones y demás. La idea aquí, si me la permiten, es entender los derechos humanos como mínimos, como barreras para ponernos de acuerdo, para evitar arbitrariedades. Por eso vale la pena entender su carácter universal, no solamente doméstico, ¿sí? Temas de migrantes, temas relativos a otras nacionalidades, a las nuevas formas de expresión en cuestiones de género, en fin, a temas propiamente ahora con derecho más que va en torno a las nuevas tecnologías, en fin, entender que los derechos humanos tienen una vocación para todas las personas, encontrar la manera cómo ayudar a esa persona desde una óptica del poder, ¿no? Otra cuestión, otro de sus principios característicos no solamente es la universalidad, sino también la interdependencia. Es decir, uno depende de otro. Ejemplo, derecho a la educación. Si el Estado ha fallado al impartir un buen derecho a la educación, probablemente lo que vas a tener problemas va a ser en tener acceso a un buen trabajo. Y si no tienes un buen trabajo, no vas a tener derecho a la seguridad social. Entonces no vas a tener un derecho a una buena vida. Todos están interrelacionados, aunque uno crea que no, ¿no? Y así como el agua afecta no solamente al derecho a la alimentación, sino también al derecho a la educación. Los ejemplos de cómo en Monterrey estaban cerrando escuelas porque no había drenaje, no había capacidad para solventar los recursos hídricos dentro de las escuelas, es un claro ejemplo de que es mentira que haya derechos más importantes que otro, ¿no? Es mentira que primero será la seguridad y luego todo lo demás. No, no hay un solo derecho absoluto. Ni incluso la vida no es un derecho absoluto. Ejemplos de causales que te dice que la vida no es un derecho absoluto. El tema relativo a la defensa, al autodefenderte, ¿no? Es un excluyente para cuando suceden este tipo de cosas. El uso de la fuerza, el tema relativo al aborto también, hasta tantas semanas. ¿Cuándo empieza la vida? Ningún derecho absoluto. Pero ojo, cuando hablo de interdependencia, todos los derechos importan, unos se le pegan a otros y demás, tal y demás. Y es bien importante, quien se encargará de hacer una ponderación en torno a qué derecho, cuando se enfrenta un derecho u otro y demás, tal, ahí le corresponderán de nueva cuenta a los operadores jurídicos, a las personas propiamente que se encargan de llevar a cabo el derecho. Universalidad, interdependencia y hablo de indivisibilidad. En ese sentido, muy de la mano de interdependencia, no es que puedan, en mayor o menor medida, sacarse de la propia Constitución y llevar a cabo las propias condiciones normativas de cada derecho. Cada derecho humano es indivisible, no se puede dividir. No es que para un grupo sirven otros derechos. Y me dirán, ¿y qué pasa? De nueva cuenta con el tema de las mujeres, los vagones exclusivos para mujeres o las cuotas paritarias y demás. Históricamente, por las condiciones en que este grupo se ha visto afectado por el tema de los derechos, la indivisibilidad habla de una posibilidad de dotar durante un tiempo específico una acción afirmativa para que puedan generar condiciones de igualdad. ¿Por qué? Porque está comprobado con datos que en ciertos momentos en el transporte público existían agresiones sexuales a las mujeres, ¿sí? Por parte de los hombres. Bueno, se abre un espacio exclusivo para mujeres.
Esto no te habla de que hay derechos que son divisibles, no. Es que hay derechos que tienen tanta preponderancia que en definitiva no han permitido que se genere un piso mínimo en torno a unos ideales de igualdad, de tener una sociedad cada vez más solvente en torno al tema de los derechos, ¿no? Universalidad, interdependencia, indivisibilidad. Por último, la progresividad. Esto es bien importante. Una vez que se pone en la Constitución, una vez que se generaliza, una vez que tiene propiamente una vocación internacional, llevamos al final del día a la parte de la especificación, ¿no? Ya vamos desarrollando normatividad específica, ya vamos diciendo cuánto debe durar el ciclo escolar, cuándo deben ser las funciones, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido, la progresividad te habla de no dar un paso atrás, de no es que el día de mañana se quite el derecho a la educación, no es que el día de mañana se vaya a quitar el derecho a Internet, es que la idea de la progresividad de los derechos humanos es que una vez que está en la Constitución, que nos tomamos en serio la Constitución, difícilmente se puede ir para atrás. Esto por lo menos hablo de principios teóricos. Al final del día no se los olvide, auditorio. Lo más importante acá es entender que el derecho no funciona solo, pero el derecho nos da a nosotros, operadores jurídicos, abogados, policías, juezas, ministerios públicos, etcétera, la posibilidad de interpretarlos. Por eso es un buen ejemplo cómo la progresividad a veces tiene retrocesos, cómo a veces no solo son cuestiones normativas, sino también prácticas. La idea de estos 4 principios en torno a los derechos humanos tiene que tener una vocación de, al final del día, entenderlos como premisas que puedan servir para interponer esas ideas ante muchas otras. Para decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un derecho humano y una cuestión que no es derecho humano? Que tiene un rasgo de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y que va progresando. Que va progresando porque ojalá algún día ya no necesitemos tener que poner en nuestra Constitución que la representación tiene que ser 50-50 para hombres y mujeres. Ya se alcanzó, los mismos partidos políticos lo consiguen. Entonces, en ese sentido, digamos que se alcanzó la meta que buscaba el derecho humano. ¿Se acuerdan que hablaba de pisos mínimos, de aspiraciones? Se consiguió, ¿no? Sí, habrá problemas, habrá dificultades, habrá retrocesos, pero por lo menos la vocación que tienen los derechos humanos es impedir el ojo por ojo. Si no tuviéramos los derechos humanos, estaríamos dispuestos a la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y ojo, no diga que esto no sea así. Actualmente vivimos en un contexto bastante difícil, de desigualdades, de privilegios, de poderes fácticos, de poderes salvajes. Pero a pesar de eso, sinceramente creo, como jurista convencido del estudio de estos temas, que los derechos humanos pueden servir para evitar mayores arbitrariedades. Hablo en específico ahora del bloque número 4, de la relación entre democracia y derechos humanos. ¿Por qué digo la importancia de la democracia? Y parecería que son momentos en donde la democracia no está tan bien vista o parecería que está en una cierta crisis. Para entender eso, que hemos transitado de regímenes autoritarios a democracias, que no es una idea nostálgica de que tiempos pasados eran mejores, es que en verdad, a pesar de los problemas que tenemos en graves temas relativos a la desigualdad, al día de hoy tenemos condiciones para poder ver algunas luces en torno a estos temas. ¿Qué es lo que había antes? Antes había enteramente mano dura, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Y para esto me gusta hacer una categorización entre factores sociales, factores políticos y factores jurídicos, porque no olviden que nuestro tema es jurídico. Lo que intentamos aquí es ver cómo se van conformando los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido van sucediendo cosas para entender por qué los derechos humanos son fundamentales en democracia. Lo primero voy a centrarme en factores sociales que han ocurrido desde Segunda Guerra, caída de dictaduras en nuestras regiones, ¿no? ¿Qué es lo que va cambiando la noción de derechos humanos? Lo primero sería entender que la caída de las dictaduras nos trajo la transición a la democracia, imperfecta, endeble, sobre alfileres. Pero eso, la democracia de nueva cuenta, democracias imperfectas. Democracias generan pluralidad, disenso, la posibilidad de que todos tengan representación en Congreso, que todos escuchen la voz, que exista la libre expresión de ideas, que exista el intercambio antes que sacar la fuerza pública a las calles, antes que militares lleguen y repriman propiamente. A nivel continental, específicamente hablando del caso mexicano, ¿no? En ese sentido, ¿qué también sucedió?
¿Qué otra cosa social sucedió para entender la importancia de los derechos humanos en nuestras sociedades? Sucedió la globalización. Cambió por completo una revolución tecnológica, la posibilidad de enterarnos de lo que están pasando en distintas regiones del mundo a cuestiones de minutos, una preponderancia del mercado, el mercado empieza también a crecer, hay empresas transnacionales que tienen incluso más poder que distintos estados de la República, la idea propiamente de la necesidad de poner un orden a escala mundial, ¿no? Y esto hace, en efecto, que nos enteremos de lo que están pasando en otras partes del mundo y poder emitir un juicio en torno a cómo las dictaduras eran para adentro, eran muy herméticas. Por eso siempre se empatan bien con los militares, se llevan muy bien los militares y el poder en turno desde una óptica autoritaria, porque son herméticos. Por eso las cuestiones en torno a las labores de seguridad pública, no sabemos quién juzga a los militares. Tienen tribunales especiales, tienen leyes especiales. Esto ayuda, la democracia ayuda a abrir esos espacios y volverlos a transparentarlos, ponerlos a poner a discusión pública, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también? Existe mayor participación ciudadana. No, en México en específico, muchos profesores, colegas y demás marcan el inicio como el terremoto en los años 80, antes de la caída del sistema, del 85 y el 88. La sociedad civil, la participación ciudadana se da cuenta que hay una dictadura, ¿no? Que era un partido hegemónico que no permitía la licencia, que estaba la disciplina y demás, tal. Esta participación ciudadana van generando luces. Son cambios que en retrospectiva parece que ahora nos parecen normales. Ahora ya vemos a cada rato hay marchas, de todos los días hay participación académica y demás, tal. Pero lo cierto es que las democracias ayudan a esto, a entender que los derechos humanos solamente pueden prosperar en democracia, ¿no? Y que ante una eventual dictadura, ante un régimen de corte autoritario, los que pueden anteponer y llevar mano en torno a cuestiones que no se tomen conforme a ideales de justicia o a la razón, van a ser propiamente los derechos que tengamos en nuestras constituciones, que sean socializados, internacionalizados y que sean especificados, ¿no? Y en ese sentido, otra cuestión fundamental, que ahora lo veremos con detalle en el siguiente bloque, es el fortalecimiento del Poder Judicial. Fíjense esto lo importante. Por lo general, los discursos cuando exigimos del Estado se enfocan en presidente de la República, nuestros diputados, alcaldes, gobernadores, gobernadoras. El papel que tiene el Poder Judicial en una democracia es fundamental, porque se encarga de poner límites, se encarga de poner contrapesos propiamente a las decisiones que se tomen desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. Y empieza a generarse una mayor fortaleza, una mayor autonomía, con criterios solventes, ya no depende tanto, no digo que no dependa, pero ha ido haciendo las cosas cada vez de manera más independiente. El Poder Judicial se encarga de poner un límite y de decir cuando el Estado te ha fallado, cuando tú vas y no te generan una buena atención en un centro de salud, puedes ejercer tu derecho a través de una demanda, un juicio de amparo, ¿no? Y esto lo recoge el Poder Judicial. La importancia de que vayan sucediendo cambios en democracia es fundamental. Si tú hubieras sido en dictadura, bueno, las áreas de la dictadura no permitían la independencia judicial, la participación ciudadana era reprimida, el fenómeno de la globalización, de la información, de las grandes empresas estaban muy empatadas con el Estado. Tenemos al día de hoy ejemplos de cómo en algunos lugares del mundo el Internet está restringido, ¿no? Por eso digo, tiene bondades la democracia. Habrá que defenderla, aunque no nos guste y aunque sea imperfecta, ¿no? Y eso, factores sociales que han ocurrido en democracia y que ayudan a prosperar el tema de los derechos humanos. Y desde el campo jurídico han ocurrido otras cuestiones, que en definitiva, primero sería que hay cada vez más derechos. Hay cada vez más elementos normativos para poder agarrarse, ¿no? Hay cuestiones propiamente del derecho a la salud, hay una ley general de salud, hay ordenamientos que se encargan de ir dotando cada vez más amplios los derechos que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas, ¿no? Empieza a cobrar importancia dentro del gremio jurídico una noción importante, que es la del Estado constitucional de derecho, el Estado de derecho constitucional, donde a través de distintas teorías, a través de distintos ejercicios, se empieza por primera vez en la historia contemporánea de la humanidad, que impacta claramente en México, a hablar de que si la Constitución está normada,
está llena de derechos, en definitiva, tiene que hacerse efectiva. La Constitución deja de ser entendida como poesía, como lo veíamos en un primer momento, y la Constitución se tiene que aplicar. Por eso no sé si les suelen las discusiones en la Suprema Corte cuando quiere echar abajo la prisión preventiva o cuando interpreta normas desde la Constitución o porque los jueces realmente se están tomando en serio sus derechos. Si no lo hace el Poder Judicial autónomo, independiente, el Estado constitucional de derecho, entender que la Constitución es un documento vivo y que hay que hacerle caso. Y no solamente entre nosotros, sino en las autoridades. ¡Hey, autoridad! Pusiste esto aquí, ahora cúmplelo. Esa es la importancia de tener una noción como el Estado constitucional de derecho. De nueva cuenta, el Poder Judicial empieza su fortalecimiento, pero también no solamente desde una faceta económica o intelectual, sino con criterios importantes. Y cada vez conocemos más sentencias, y cada vez nos enteremos más de casos de jueces. Y esa es la importancia que van adquiriendo el gobierno de los jueces, que se les llama. Los jueces empiezan a importar quiénes son nuestros jueces tienen ideología, tienen vínculos políticos, y eso nos ayuda a saber que si los derechos humanos no se ven efectivizados a través de políticas públicas, a través de las propias leyes, ¿quiénes son los encargados de hacer cumplir las leyes? Los poderes judiciales, ¿no? Y también, por último, un factor importante en democracia. Todos estos factores que les digo, tanto sociales como jurídicos, ocurren en una democracia y no podrían ocurrir en una dictadura. En definitiva, es entender que los tratados internacionales, los documentos internacionales que hace la ONU, que hace la OEA y demás, también empiezan a repercutir en el ámbito jurídico mexicano. Y así los abogados lo invocan y los jueces dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que resulta bastante importante entender que habrá que hacer una apología de la democracia, que en estos contextos los derechos humanos solamente pueden florecer así. Así se va progresando, así simple y sencillamente se va avanzando. No es que esto sea una tarea acabada, es que en definitiva estamos mejor en estas democracias, que en una dictadura. En las dictaduras no existían los derechos humanos, en los regímenes autoritários no existían los derechos humanos. Sí, habrá contradicciones, habrá nuevos agentes, que esto lo dejé para el último. Pero el día de hoy en México, la posibilidad de poder tener libertad de expresión, de llevar a cabo derechos y garantías ante el poder como límites al poder, creo que han sido avances que en definitiva, desde la óptica jurídica, por lo menos habría que resaltar. Aquí la importancia, y aquí va a ser un corte de caja, la importancia de entender los derechos humanos desde una óptica internacional, ¿no? El derecho propiamente, nuestro objeto de estudio de los abogados, es impactado por lo internacional. Ahora se llama el derecho internacional de los derechos humanos. Es una revolución de alcance global. Existen reformas, está cambiando constantemente el ordenamiento normativo, los organismos internacionales tienen más presencia, viene la Corte Interamericana, vienen grupos de trabajo, tiene potencialidades y riesgos, como todo, gente, pero el derecho está cambiando de forma dinámica. El derecho sigue teniendo rasgos autoritarios. Lo que viene a ser los derechos humanos, es a democratizarlo, a hacernos conscientes, a generalizar estas nociones para saber que si la Constitución tiene derechos, dependerá de nosotros exigirlos. ¿Y cómo exigirlos? ¿Cómo entenderlos como límite del poder público? Sobre eso trata el siguiente bloque. Bloque número 5. Los derechos humanos como límite al poder. Entender eso. Los derechos humanos, y perdón que sea reiterativo, no funcionan de manera automática. Si están en la Constitución, dependerá de nosotros exigirlos, dependerá de la dinámica que exista entre sociedad y los órganos encargados de garantizarlos, de llevarlos a cabo. Y aquí hablo de una potencialidad para todas las personas. No hablo enteramente de activistas, ya no hablo de esta noción de hippies, ya no hablo de aquellos que siempre van a interponer recursos, no. Hablo de cualquier persona, incluso de autoridades, y no solamente de las propias autoridades, en su caso, un auditorio conformado por policías, no. Aquí también hablo de poderes privados, los derechos humanos entre relaciones privadas, cuando afectan los derechos de las personas en una empresa de trabajo, en un lugar de trabajo. Esa es la importancia de entender que los derechos humanos sirven como límite al poder, no sirven como aspiraciones, no sirven como estos mínimos. Si realmente los queremos poner en la práctica, sirven para limitar al poder a través de las garantías. ¿Y qué son las garantías? Bueno, el concepto es enteramente una cuestión procesal. Una cuestión que viene enteramente del derecho, de los tecnicismos, de los engranes, de las entrañas propiamente de las cuestiones jurídicas. Es comprender las condiciones necesarias
para el ejercicio de la defensa de los derechos ante tribunales por medio de un proceso. Es eso, es una cuestión que parecerá aburrida, es una cuestión que le resonará mucho en torno al debido proceso. Pero en México las garantías para proteger a los derechos humanos son básicas. Si no solamente tenemos la Constitución y no tenemos las garantías, no pueden existir estos derechos. Entonces entiendan, por favor, que las garantías son mecanismos de protección para los intereses o necesidades que constituyen el objeto de un derecho. ¿Sí? Simple y sencillo eso. Mecanismos de protección para las necesidades sociales. ¿Sí? Y en ese sentido, en efecto, quizá lo que estemos más acostumbrados es entender a los jueces como los encargados de garantizar el derecho. Cuando tienes algún problema, bueno, muchas veces se resuelve en el orden interno, en tu propio ámbito de trabajo, ante algunas esferas administrativas, y si ya de plano no, vamos a tribunales a pelear. Bueno, no solamente son los tribunales, sino que también hay otras posibilidades. Y para esto doy dos grandes tipos de garantías de defensa de los derechos humanos. Las primeras son las institucionales, son de las instituciones, las autorizadas por el propio Estado, que en efecto, ahora hablaré de una por una, pero podemos reconducirlas a 4. La primera son las políticas públicas, es decir, yo tengo un derecho a la salud, una política pública es la construcción de hospitales, ¿sí? Eso sería un ejemplo de garantía política. Y luego están las jurisdiccionales, que propiamente son los tribunales, pero también tenemos las difusas y también las superestatales. Son 4. Y el otro tipo de garantías son las sociales, que hablamos desde de participación institucional, es decir, en relación con el Estado, y otras de carácter autónomo. Vamos a ver una por una. Me centro por primer momento en las institucionales. Recuerden, garantía fundamental para entender los derechos humanos. Derechos humanos sin garantías son papeles mojados, son poesía. Entonces, ¿qué son las garantías institucionales de los derechos humanos? Cualquier mecanismo de protección y tutela de los derechos que están garantizados en la Constitución, sea a través de la autoridad, pero cualquier tipo de autoridad, legislativo, judicial, ejecutivo. Propiamente, la policía es una garantía institucional del derecho a la seguridad, ¿no? Tenemos un derecho a la seguridad pública, tenemos un derecho a la propiedad. ¿Cómo vamos a poder garantizar lo que aquí dice? Creando cuerpos policíacos, ¿no? Ese sería un buen ejemplo. Vamos a ver cada una de estas. Hablo primero de las garantías políticas. De nueva cuenta, se llama garantía primaria. El Estado tiene que entender que su faceta como facilitador de los derechos humanos, lo primero para poder garantizar los derechos humanos es a través de normas, de políticas públicas, de la creación de instituciones. Así tenemos un derecho al voto. Dice en la Constitución, todo mexicano mayor de 18 años tiene derecho a voto libre y secreto, ¿no? Bueno, ¿cómo se garantiza eso? La propia autoridad decidió crear un Instituto Nacional Electoral, un INE, que se encarga una autoridad administrativa de dar una credencial para votar y eso organizar, ojo, ya está positivizado, se generalizó la exigencia de tener alternativas en democracia, está internacionalizado, vienen visores internacionales, se ha ido abriendo una discusión sobre los alcances del voto en distintos temas y en un cuarto momento está especificado también abriendo cuestiones relativas a poder generar la defensa. Listo, es una garantía política, una garantía institucional política. El Estado está cumpliendo con el deber de generar lo que dice la Constitución en torno al derecho al voto, ¿no? En efecto, estas garantías políticas pueden llamar la atención porque muchas veces el Estado se enfoca en algunas o en otras. Y eso es lo que hay que destacar. Tradicionalmente, los gobiernos de derecha, los gobiernos más de corte liberal, se enfocan en los derechos del mismo sentido, ¿no? Y en ese sentido, los derechos políticos, los derechos de propiedad pueden ser cada vez más robustos, ¿no? Los gobiernos más de izquierda, más con un corte social, pueden entender que las garantías políticas para un derecho a la educación, para un derecho a la salud, resultan más fundamentales. Por eso hablaba de la generalidad, de entender que independientemente del gobierno, si este gobierno en particular está abonando mucho a los programas sociales, quizá el día de mañana va a llegar otro y va a tener
otro énfasis en algún tipo de derechos humanos. Lo importante aquí es que estas políticas se aseguren a través de los principios que decía de interdivisibilidad, de universalidad, de progresividad, que trasciendan. Por eso creo que hay que defender cuando estas garantías políticas están funcionando, ¿no? Es un tipo de poder llamar la atención sobre los derechos humanos que tenemos en la ley, realmente se puedan llevar a cabo en la práctica. ¿Cuál es la segunda garantía institucional? Si decimos que la primera es la ley, la creación de instituciones, la norma, lo segundo propiamente, si eso falla, son las garantías jurisdiccionales. Es decir, tener un poder judicial constituido por juezas, personal administrativo, secretarios, etcétera, 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 los cuales se encargarán de tener la posibilidad de que en caso de que se te vulnere uno de los derechos, puedas ir ante jueces. Me quedo con el derecho al voto. ¿Qué pasa si hay cuestiones relativas a la estructuración del derecho al voto? El caso de las Juanitas, el caso de las fraudes electorales y demás tal. Hay jueces específicos que se encargan de garantizar que no se vulnere el derecho al voto, que no está cumpliendo bien la autoridad política administrativa. Ejemplo, Tribunal Electoral. Listo, es un derecho muy bien organizado, el derecho al voto, parecería que tiene garantías políticas, institucionales, etc. Para eso están los jueces. Pero no solo para eso, sino también para poder dirimir cuestiones relativas a otro tipo de derechos. Cada vez más hay, esto es realmente una invitación. Si en definitiva el gobierno está fallando en la posibilidad de solventar temas relativos a alimentación, agua, vivienda, etcétera, 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 hay criterios cada vez más de jueces que están obligando al Estado a legislar bien y sobre todo a satisfacer los compromisos que están en la ley. Ese es el camino perfecto para poder llevar a cabo, pero no era el único. Las garantías institucionales, hablo de instituciones, políticas, autoridades, que las propias autoridades. Hablo primero de políticas públicas y después hablo de jueces. En un tercer momento, hablo propiamente de garantías difusas. No son propiamente en el legislativo, no son propiamente en el Poder Judicial, sino que son en mayor o menor medida autoridades o sujetos que se encargan de procurar que estas autoridades hagan bien su trabajo. Y cada vez importan más, y aquí hablo propiamente de las comisiones de derechos humanos, hablo propiamente de observatorios ciudadanos, hablo muchas veces del papel que tiene la academia, de llevar casos incluso también a medios de comunicación que puedan presionar a la institución. Hablamos ya no propiamente de procedimientos reglados o normados, sino simple y sencillamente de organismos encargados de llamar la atención en caso de que fallen los dos primeros. Son garantías difusas porque a veces están más allá del espectro en la tríada que te habla del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por eso es importante saber quién está en estos poderes y quiénes los ejercen, las garantías difusas. Y esto, hay que decirlo, muchas de estas cuestiones no son obligatorias en las garantías difusas. Si tenemos obligación, vamos con el Legislativo y el Judicial. Esto hablo de otro tipo de garantías, de que alguien no lo garantice, pero importan. Y van sembrando las bases. Por eso, yo llamo la atención sobre la importancia de que las comisiones de derechos humanos, el trabajo con los observatorios ciudadanos y demás, puedan hacer incidencia, porque las autoridades recogen dichas inquietudes y los jueces cada vez son más atentos a las inquietudes sociales. Y por último, hablo de las garantías supraestatales. ¿A qué me refiero con las garantías supraestatales? Cuando todo esto falló, acuérdense que hablo de tres institucionales, cuando todo falló, cuando no hay alguna alternativa de la misma, existe la posibilidad de ver para arriba. Por eso la vocación internacional de los derechos humanos. Por eso sentencias, por eso en los próximos meses, ahora a finales de año de 2022, la Corte Interamericana emitirá una sentencia en torno a la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. ¿Por qué? Porque aquí no se ha hecho nada, aquí se sigue legislando, se siguen violentando derechos y el Poder Judicial parece que ha estado ahí enfrascado, no ha habido buena solución. Bueno, en el ámbito internacional también, no solamente de la OEA, no solamente de la Corte Interamericana, sino también instrumentos relativos a Naciones Unidas, a grupos de trabajo. Cuando vienen observadores, tal, el caso
de los feminicidios, que ahora es un tema que está bastante socializado en el imaginario colectivo y en las luchas feministas. El primer caso judicial en torno a un tema de feminicidios vino de una sentencia de la Corte Interamericana en Juárez en 1990, el caso de Campo Algodonero. Se agotaron todas las instancias, no había leyes que procuraran la violencia que se estaba cometiendo en contra de las mujeres. No hubo sentencias, de hecho hay sentencias bastante patéticas de los jueces donde dice que las mujeres fue propiamente su culpa porque fueron y salieron de fiesta, y las comisiones de derechos humanos pues no sirvieron para nada. En este caso es importante decir, estas sentencias, esta protección internacional que tienen los derechos humanos, que sin embargo teníamos un derecho a igualdad de las mujeres, del hombre y la mujer, tal, para esto sirven las garantías superestatales. Hay que usarlas. Sí, serán tediosas, serán engorrosas, tal, tendrán que haber abogados de por medio, temas aparte. Pero saber que cuando los derechos fallan, en definitiva, hay posibilidades de abrir un abanico, ojo, institucional. Por eso abrí, diciendo que habría garantías institucionales y otro tipo de garantías más desde el corte social, ¿no? Termino con estas garantías haciendo una breve reflexión. En definitiva, eso, entender que el Estado es imperfecto, el Estado lo son personas, al Estado estas personas responden a órdenes, a cuestiones autoritativas, y en dicho sentido es probable que muchas de esas cuestiones se tengan que poner a evaluar. Y ojo, a veces falla. El Estado es imperfecto y va a fallar, y constantemente ha fallado por temas de estructura, por temas de organización, por probablemente temas de que las leyes no se cumplen. Sin embargo, cuando todo esto falla, y esa es la posibilidad de auditorio, no sé si me pueda explicar bien, la posibilidad de entender los derechos humanos como una posibilidad para anteponer cualquier lucha al poder, no solamente está en un ámbito institucional, políticas públicas, jueces, comisiones de derechos humanos, ámbito internacional, sino también desde más allá de la institución. Los derechos humanos no tienen el monopolio del Estado. Los derechos humanos no nos los da el Estado. El Estado no los reconoce a cualquier persona. El Estado los estructura. El Estado te dice, bueno, tienes que hacer de esto, tal, yo organizo esto, de esto. El Estado necesita recursos. El Estado necesita reformas tributarias para poder desplegar todos los derechos humanos. Pero aquí es que no lo hace o no se atreve. Y en ese sentido, existen vías no institucionales, sino sociales, para exigir la protección en los derechos humanos. ¿A qué me refiero? A mecanismos de tutela más allá del ámbito estatal, a involucrar propiamente a los afectados, ¿no? Y en ese sentido, hablo de dos. La primera, en efecto, hablo de instrumentos de participación institucional, que toman una partecita del Estado, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, cuando se organizan consultas populares, cuando se organizan temas propiamente para organizar voluntades colectivas, ¿no? Hay casos, hablo de casos locales, hay un caso en Chihuahua, se organizan ciertas comunidades y colectividades para evitar que se construya un mega desarrollo en un área natural protegida. Bueno, ¿quién se encarga de organizar dicha consulta popular? Las propias autoridades, pero por voluntad de la ciudadanía. Es decir, sirve como vía, ¿no? Y en ese sentido puede ser un mecanismo importante para diferenciar algo que no lo trae en el radar del gobierno. Algo que el gobierno está emitiendo licencias para construir edificios y más tal, y sin embargo un grupo de ciudadanos dice, cuidado, hay que tener cuidado con esto, ayúdanos gobierno a llamar la atención sobre eso, armemos un plebiscito, armemos una consulta popular. Sería garantía social no institucional. Y otra es la autónoma. Y esto es la importancia que tienen los derechos humanos y como límite al poder. Y podremos tener muchos ejemplos, pero resalto dos. Son mecanismos de protesta más allá de las vías institucionales. Esto de nuevo cuenta la posibilidad que tienen los derechos humanos, y por eso muchas veces los derechos humanos incomodan al propio poder, a las autoridades. Porque creen que es algo de revoltosos, creen que es algo de protesta. No. Una garantía de hacer valer los derechos humanos es a través de mecanismos autónomos, como pueden ser las protestas, como pueden ser las huelgas, como pueden ser los colectivos, las pintas o cualquier manifestación social para llamar la atención del gobierno. Yo creo que en este sentido tenemos dos grandes temas sobre la mesa en el tema mexicano. Uno, me atrevería a decir, el tema de los desaparecidos, de las personas desaparecidas, ¿no?
el gobierno ha creado instituciones, el gobierno está creando cada vez más cuestiones y sin embargo existe una deuda con las víctimas de este país, ¿no? Y sin embargo vemos las madres, y las madres han hecho muchísimas manifestaciones en torno no solamente a la protesta, sino también manifestaciones culturales, documentales, películas, etcétera, y siguen llamando la atención. Y eso, gente, es lo que les decía, que los derechos humanos no surgen de manera de la noche a la mañana, ni de manera eficaz. Y el otro ejemplo, claramente, puede ser el movimiento feminista y también el movimiento migrante, ¿no? Es algo que el gobierno no ha podido solucionar y no ha sabido comentar. No solamente este gobierno, desde hace muchas décadas. Es un problema estructural que no se resuelve con más leyes, que no se resuelve con más capacitaciones a los operadores jurídicos. Se tiene que resolver de otra manera, se tiene que exigir algún tipo de mayor capacidad para abordar problemas tan complejos. En ese sentido, saber que los derechos humanos no le pertenecen a solamente a las personas que dicen que las personas que acá que como autoridades no lo reconocen en una constitución, pero a quienes les pertenece es a quienes los pueden activar, ¿no? Entonces, esto es importante. Siempre habrá garantías, siempre habrá maneras, vías para poder ejercer un derecho. Si estas no las va a hacer el Estado, existen posibilidades de otro. Y siempre la protesta social, y hay teóricos que lo dicen de manera muy clara, los cambios que existen en democracia, los cambios que existen de esto de poner derechos en las constituciones, de entender a México cada vez como un país que tenga más conciencia sobre lo que pasa, no vienen de arriba a abajo, sino vienen de abajo hacia arriba. Lo mencioné a lo largo de la primera hora de la clase. El movimiento zapatista, todo el artículo 2 constitucional se publicó gracias a lo que sucedió en Chiapas en 1994. ¿Qué es lo que pasó en Chiapas en 1994? Una garantía de los derechos humanos social de forma autónoma. No se les llamó la atención, no, el gobierno en aquel entonces nunca hizo nada tal, hasta que dijeron la única manera de llamar la atención sobre esto es tomando los cabildos. Fue un enfrentamiento armado, fue una toma ilegítima del poder, es desde una óptica de derechos humanos, desde que lo estoy diciendo desde forma teórica, es una garantía social de exigir los derechos que les corresponden a esas personas. Y que al día de hoy siguen estando pendientes, que son los acuerdos de San Andrés de la Raiza, que es tema aparte. Pero esto es simplemente lo que quería mencionar. Entender que los derechos los tenemos, el manual lo tenemos, poder ejecutarlo dependerá de estos: legislativo, política pública, instituciones, jueces, juzgadores, ámbito internacional, derechos humanos, comisiones. Si no, existen otras posibilidades. Ese es el recorrido que hemos hecho en México. El problema, yo sinceramente lo creo, el problema es que nos conformamos con que los derechos estén en la Constitución, pero los derechos no los llevamos a cabo en la práctica. Es más el desincentivar, iniciar todos estos procesos burocráticos. Eso es un tema pendiente. ¿Cómo poder hacer más accesible la justicia en este país? ¿Cómo entender que tenemos que tener buena defensa, buenos abogados, antes que los abogados pendulen enteramente en una noción de intereses privados, ¿no? El tema del origen y la evolución de los derechos humanos, si me enfocara solo en hacerlo desde un ámbito constitucional, hubiera terminado la clase en 5 minutos. El problema aquí es que existe un gran abismo entre lo que dice la Constitución y la realidad. Y lo que dice la realidad se va forjando día a día a través de las decisiones políticas, decisiones de los jueces, decisiones internacionales y también de las protestas y de los movimientos sociales. Así se va conformando la evolución de los derechos humanos. Termino a manera de conclusión y de manera de recapitulación también, ¿no? Los derechos humanos en México de hoy. Nuestro país vive una crisis en la materia. Yo creo que aquí vale la pena ser muy cuidadoso. La primera, yo sinceramente creo que siempre, cualquier democracia, por más que sea endeble, por más que sea una democracia solamente para algunos y demás tal, es mejor que un régimen autoritario, ¿no? Hay cortes autoritarios en regímenes democráticos, hay legalismo autoritario, donde las leyes pueden venir de mano dura, o políticas públicas que tienen mano dura de cortes autoritarios, lo hay. Sin embargo, hay posibilidades, ¿no? Y en ese sentido creo que el tema de la crisis de los derechos humanos en México tiene dos cuestiones particulares. Una semántica, una enteramente de cuestiones en torno al discurso. Sí, hay una crisis en el uso y abuso del tema de los derechos humanos. Todos derechos humanos, nada de derechos humanos.
todos abusan de esto, todos usan de manera retórica el discurso de buenos contra malos, el discurso en que las personas tenemos derechos humanos, nos gusten o no. Sean personas que hayan cometido un delito, sean personas que trabajamos en torno a la abogacía, sean personas que están en el lado autoritativo. ¿Quién se encargará de decir si esos derechos tienen posibilidades o no? Estos mecanismos. Y si no funcionan, estos otros, ¿no? En ese sentido, creo que habría que ser más cuidadosos con lo que es derechos humanos. Derechos humanos, entendido así, puede ser una aspiración, puede ser un límite del poder público, pero hay que tener mucho cuidado cuando creemos que por el solo hecho de tener derechos humanos en la Constitución basta y sobra para poder hacer magia con los derechos humanos. No, los derechos humanos no son unicornios. Los derechos humanos tienen un sustento, una tradición y una historia, y trivializar esa historia me parece preocupante, ¿no? Entonces, bueno, vamos avanzando, vamos llevando a cabo esta idea y surge la noción de crisis. Y yo de nueva cuenta reitero, en el ámbito semántico creo que hay una crisis de derechos humanos por el uso y abuso de estas cuestiones. Pero en la realidad es muchísimo más difícil porque los temas parecerían derrumbarse en torno al contexto democrático. ¿Sí? Los derechos humanos solamente tienen futuro en una democracia. Y lo que estamos viendo en estos momentos, no solo a nivel México, a nivel distintos estados, parecería que hay fenómenos emergentes que van minando el valor de la democracia. Y en ese sentido, para mí sería bastante preocupante entender que las crisis en torno a los derechos humanos se van reflejando en crisis particulares de ciertos derechos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando con la crisis migratoria? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando con el concepto de nacionalidad, con el concepto de identidad, cuando vienen estas caravanas migrantes, cuando vienen propiamente a cambiar las dinámicas de las ciudades, cuando empezamos a ver cómo hay que replantear la noción de empleo, la noción propiamente de participación política? ¿Qué es lo que pasa con estas personas, ¿no? El libre tránsito. Estos son crisis que no se ha hecho cargo el Estado, no se ha hecho cargo lo internacional, hacer una simbiosis, un mejor diálogo entre... Y no lo va a suceder porque son cuestiones emergentes que están dinamitando. Y estos contextos en estas democracias, si no nos hacemos cargo de estos derechos humanos, de estos derechos en particular, de cómo poder entender, ¿y qué nos lleva a esto? Pues nos lleva a problemas de discriminación, nos lleva a problemas de generar dobles problemas en torno a la igualdad, nos lleva a otros muchos problemas. Entonces, en efecto, creo que el tema de los derechos humanos tendría que cada vez entenderse desde una óptica más amplia. Y no solo esto, el principal tema en torno a la crisis que estamos viviendo en el tema de los derechos humanos es la crisis climática, es la emergencia climática, ¿no? ¿Por qué? Porque de nueva cuenta, si leemos la Constitución, tenemos un derecho al medio ambiente sano, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos activar? ¿Hay políticas públicas? Bueno, pues hay una fiscalía para delitos ambientales, hay algunas leyes, ahora pusieron todo el tema de movilidad. Es algo mucho más profundo. Lo vemos en las sequías que hay en el norte de la República, aquí mismo en nuestra Ciudad de México, en alguna delegación tal. Hay una crisis con saber que no está bastando ni la Constitución, ni las políticas públicas, ni las sentencias, ni tampoco lo que está haciendo del ámbito internacional, o quizá resulte insuficiente. En ese sentido, ¿qué nos queda? Bueno, algunos se burlaban, había niños protestando todos los viernes en las ciudades, había activistas, hay tal. En ese sentido, lo que nos queda apelar a saber es que los problemas nos están rebasando de manera brutal. En efecto, lo que pasa en México hoy es que si tuviéramos más conciencia de la importancia de los derechos humanos y sobre todo autoridades conscientes, no de los problemas al corto plazo, no de cuestiones en torno a juzgar a expresidentes o a tratar temas relativos a la prisión preventiva oficiosa. Son temas que en 10, que en 15 años nos van a pegar por completo y la noción de derechos humanos quizá va a ser insuficiente para ver lo que estamos por venir, ¿no? ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva a entender que los grandes temas de nuestro tiempo ya no son temas que atañen solamente a una persona o a un grupo de personas. Son temas que nos van a afectar a todos, pero no a todos nos van a afectar por igual. Creo que el último ejemplo fue la pandemia. La pandemia fue algo global, no hubo alguien que se salvara de la pandemia. Lo que sí es que unos tenían recursos para hacerle frente u otros no. Eso es lo que va a pasar también con la emergencia climática. Es lo que va a pasar con temas de derechos humanos que a pesar de que están en la Constitución, de que a pesar de tal, ojalá la misma importancia que le diéramos
que le damos al voto, que tiene un INE, que tiene un tribunal electoral, que tienes tu credencial, ojalá que esa misma importancia se la diéramos a otro tipo de derechos, como puede ser el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho a la alimentación, de entender que tenemos que tener una vida estructurada a conceptos que van más allá propiamente de los problemas que teníamos dado. Y por último, hay que decirlo, son fenómenos en torno a dentro de las democracias. No estamos en regímenes autoritarios ni vamos hacia Venezuela o a Cuba, que es un poco lo que se dice en ciertas discusiones. No, pero estamos en regímenes donde, democráticos, donde el discurso y el populismo parecería afectar por completo los cimientos de la propia democracia. Y no hablo solamente de México, que creo que hay temas específicos en torno a la libertad de expresión que habría que tener con mucho cuidado. Hablo en cómo hacer frente en la discusión que estamos teniendo con los antivacunas. Evidencia científica, datos. Para atenuar una pandemia hay gente que se opone por el simple hecho de creer en información falsa. No solamente ellos, hablo también de los terraplanistas, hablo también de los supremacistas en Estados Unidos. ¿Cómo hacer para que los derechos humanos no solamente se trivialicen desde un aspecto semántico, sino para que se hagan realidad? Y esto probablemente creo que va una cosa con la otra. Si dejamos de trivializar que todo es derechos humanos, que todo es progresismo, que todos son hippies, que todo es buena onda, creo que podamos entender que los derechos humanos al final del día son exigencias sociales recogidas por el poder público para poder ponerlas a cabo. Sí, estamos bastante cómodos porque parecería que la industria, la globalización, propiamente el capital, ha ido atenuando los ánimos en torno a estos tipos de cuestiones, pues en definitiva creo que el llamado a un tema de la evolución y el origen de los derechos humanos en México radica primero a un ejercicio consciente de reflexión en torno a dónde estamos y dónde queremos ir para las futuras generaciones que nos sucedan, ¿no? Una vez que hagamos eso, cuáles son nuestros hábitos de consumo, cuál es nuestra relación con los demás, el componente de fraternidad, no solamente de solidaridad, de llevar a cabo una actitud muchísimo más de corte moral, de entender que la noción de derechos humanos nos ha servido, nos sirvió muchísimo desde la Segunda Guerra, pero en este momento está en crisis por los distintos fenómenos emergentes, como pueden ser las crisis migratorias, las crisis humanitarias, las crisis globales en torno a cuestiones medioambientales y por último en torno a populismos y a la pérdida del valor de la palabra frente al poder que están teniendo las grandes tecnologías. Una reflexión personal sería una invitación para dar cierre a esta clase en torno a la noción propiamente de entender los derechos humanos antes que como aspiraciones altísimas, como entender una reflexión de que si no ponemos ciertos límites y si no lo hacemos ahora, si no lo regulamos, si nos tomamos en serio esa regulación y no somos conscientes como operadores del derecho de las potencialidades que tiene estas cuestiones, en definitiva, el día de mañana, la frase es de una filósofa llamada Judith Butler, que el futuro se va a convertir en esa palabra que no tenemos capacidad de imaginar, ¿no? El futuro antes lo veíamos como ciencia ficción, autos voladores y demás, y lo cierto es que el futuro de los próximos 15, 20, 30 años no tenemos ni idea cómo va a ser en torno al surgimiento de esto. Ojalá los derechos humanos nos puedan servir como límites al poder, como aspiraciones que hay que socializar, que comprender y sobre todo como garantías para poder anteponer al poder público. Muchas gracias y que tengan buen día.